hermoso. Hemos ido hablando de la oración, cómo Jesús oró por nosotros, de la unión. Y hoy tenemos que hablar de la oración como iglesia. Una oración que tiene que ser activada, una oración que tiene que subir a otro nivel, porque eso es lo que requiere el crecimiento. El mundo no lo podemos, amados, conquistar solamente con asistir a reuniones, sino necesitamos activarnos en el Espíritu. Y ahí donde estás, yo tengo una pregunta que espero que imagino la contestación porque tú estás aquí. Pero me gustaría que ahí en tu corazón contestes: ¿amamos a Dios? ¿Estamos enamorados de Él? Yo creo que todos estamos enamorados de Él. Yo creo que todos le amamos y estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Pero como más de una vez hemos hecho el símil, y de hecho la palabra nos revela y nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos la novia de Cristo, que Él viene a por su iglesia. Déjame que hoy hagamos una reflexión. Cuando tú tratas, deseas, anhelas y amas a una persona, amas a alguien, en los que estamos casados, o si no, los hijos con los padres, esas relaciones interpersonales, cuando tú dices yo amo, ¿qué es lo que requiere para alimentar ese amor? Mantener una relación que tiene que ser intencional, una relación que requiere trabajo, una relación que requiere esfuerzo, día a día, no de vez en cuando, no rara vez, sino día a día. Y esa relación, como decimos, nosotros tenemos que hacerla mediante la oración. La búsqueda de nuestro Padre Celestial, día a día. Una búsqueda en la cual necesitamos decirle: Señor, yo te amo. Necesito que tú me hables. Necesito ponerte a ti como prioridad. Porque, amados, cuando nosotros no alimentamos esa relación tiende a convertirse en monotonía. Cuando no la renovamos día a día, tiende, por desgracia, a enfriarse. Y ahí es cuando las relaciones fracasan, porque normalmente hay un rompimiento. Porque ese enamoramiento, cuando recién estamos enamorados de alguien, queremos estar 24/7. Cuelga tú, venga tú. Nos faltan las horas, los minutos, los segundos del día para saber cómo está esa persona, para enterarnos de lo que él o ella nos quieren decir. Y así mismo es con nuestro Padre Celestial. Y por parte de Él no falta, porque Él está presto. Dice que con amor eterno nos ha amado. Envió a su Hijo por amor hacia nosotros. Pero muchas de las veces es el enemigo el que trae distracción. El enemigo pone cosas para que nosotros digamos: bueno, Señor, hoy estoy muy liado. Hago una oración rápida, a lo mejor mecánica, y a correr. Y ahí es cuando las relaciones se rompen. Ahí es cuando podemos caer en adulterio. Ahí es cuando adulterar, ¿qué significa? Darle a otra persona lo que yo le tengo que dar a quien digo amar. Empiezo a compartir lo mío con otra persona. Y nosotros, iglesia, el Señor nos está llamando de una manera grande. Nos está llamando ¿a qué? A que nosotros alimentemos la oración. Dice en Levítico capítulo 6, versos 12 y 13. Levítico capítulo 6, 12 y 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña de vez en cuando, cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz.
El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. La escritura que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. El Señor aquí nos está hablando que nosotros tenemos que alimentar ese fuego. Dice que cada mañana tenemos que poner leña. Y eso es lo que requiere la obediencia, de decir no. Yo cada mañana me levanto a buscar de tu presencia. Para mí yo no puedo empezar el día si es que no estoy primero en intimidad contigo, Señor. Y eso requiere esfuerzo. Eso requiere el decir, no, mi corazón anhela primeramente recibir de Dios. Decía un pastor amigo, antes de tratar de vencer a Satanás, tenemos que vencer a Sabanás. A buscar de su presencia. La iglesia tiene abierto un espacio a las 6 de la mañana, en el cual tenemos que nosotros decir, no, yo me activo y digo, Señor, yo quiero, deseo, anhelo recibir de ti. Porque en esos momentos, como decía Estela, hay ese tiempo de revelación del Señor. Podemos orar unos por otros. Pones y manifestamos ahí delante también lo que a ti te está pasando y crecemos como cuerpo. Porque oramos en ese momento, pero después también el Señor pone esa carga en nosotros de estar orando. Y hemos visto milagros, situaciones que se han puesto por la mañana. Son testimonios grandes de sanación que el Señor ha estado haciendo. Y vemos cuán importante es la oración, amada iglesia, para el Señor. Cuán importante lo vemos en las mismísimas escrituras. Los discípulos a nuestro Señor Jesucristo no le pidieron que les enseñara cómo hacer milagros. No le pidieron cómo predicar. Ellos pidieron cómo, dijo, enséñanos a. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo les enseñó a orar. Puso ese modelo de oración. Y vemos a lo largo de los evangelios como nuestro Señor Jesucristo oraba. Dice que Jesús se apartaba a solas para orar como un hábito constante para buscar la comunión con Dios. El Hijo de Dios hecho carne buscaba constantemente la presencia del Padre. Orar sin cesar, orar siempre. Él con esto nos mostraba la dependencia que él tenía de Dios. Él, siendo el Hijo de Dios, requería que él estar en contacto, porque así iba a encontrar la paz en medio de esos 3 años y medio de ministerio que él lo hizo. Buscaba de la presencia del Padre. En Lucas 5:16 nos menciona que se retiraba a lugares desérticos. En Marcos 1:35 describe cómo se levantaba muy de madrugada para estar a solas con el Padre. Y las razones principales que tenía nuestro Señor Jesucristo para buscar era tener esa comunión íntima con el Señor. Buscaba el estar a solas sin distracciones. ¿Cuánto nos distrae esto? ¿Cuántas veces vamos y decimos, no, yo quiero hacer mi devocional hoy? Hoy mismo aquí estamos buscando la presencia del Señor, estamos adorándole y te salta un WhatsApp, una notificación. Y aunque muchas veces no querramos, nos distraemos. Y el Señor quiere hablarnos. El Señor está en constante enviándonos señales. Él está constantemente hablándonos. Sino que nosotros tenemos que sintonizar esa señal. Y eso es mediante la oración. Aquí se están emitiendo ahora mismo señales de todo tipo, de radio, televisión. Pero no la escuchamos ni la vemos porque no estamos sintonizados. Pero con nuestro Padre Celestial podemos estar sintonizados, en comunión, en conexión, en cualquier momento. Las distracciones del día son los que
vienen a nosotros. El trabajo, el corre-corre. Vivimos en la capital de España. Estamos todo el día corriendo. Aparte de eso, que bíblicamente los tiempos cada vez son más cortos. Cada vez cunde menos el tiempo, ¿sí o no? Pero eso es bíblico, iglesia. ¿Y eso qué nos está hablando? Nos está hablando el Señor de que la venida del Señor ya está pronta. Y nosotros tenemos que activarnos a la oración, así, Señor, mire, ¿cómo lo hago? ¿Qué necesitas que hoy haga? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tú hoy me quieres revelar? Muchas de las veces, si yo me conecto con el Señor, me va a dar una palabra, a lo mejor para mi hermano Rubén, y decir, Rubén, Dios me ha hablado esto de ti. Para mis hijos, o para mi jefe. O tú no sabes ahí donde el Señor te ha movido, donde el Señor te ha llevado. Qué gran bendición vas a hacer porque tú estás conectado con el Padre. Y puedes decir, no, Dios dice esto, porque es un Dios así, bueno y misericordioso. Otra de las razones principales de nuestro Señor Jesucristo es que Él quería ser un ejemplo a seguir. Él mostró la importancia, porque Él no hizo nada, no nos pide nada que Él no hubiese hecho. Oraba constantemente, porque esa es la fuente de la conexión con nuestro Padre. Así buscaba mantener una vida espiritual activa, sana, fortificada, para que Dios le ayude en su ministerio. Él buscaba mediante la oración la renovación de sus fuerzas. Imaginémonos 3 años y medio de no parar. Ese ministerio que el Señor tenía que hacer todo en 3 años y medio. Y él en la oración se fortalecía, en la oración era renovado. ¿Y en qué momentos lo hacía? Muy temprano. Dice que se levantaba antes de que saliera el sol para buscar un lugar tranquilo. Al atardecer, al anochecer, antes de tomar decisiones clave, oraba. Por ejemplo, cuando iba a elegir a sus discípulos, cuando estuvo pasando momentos de dificultad, ahí en el Gólgota. Vemos como nuestro Señor decía, yo tengo que orar. Era intencional en su relación. Pero amada iglesia, el enemigo no quiere que nosotros hagamos eso. Porque el Señor nos dejó este ejemplo. Nos dejó un arma poderosa. ¿Quiénes creemos que la oración es un arma poderosa? ¿La estamos usando? Estamos usando esa arma en contra del poder de las tinieblas. ¿O estamos dejando que el tiempo pase? Tenemos que activarnos a la oración. Muchas de las veces, y por desgracia, cuando estamos en una zona de confort, el enemigo dice, ¿para qué vas a orar? Tienes un buen trabajo, todo está bien, tienes salud. Y muchas veces en esos procesos Dios nos tiene que mover a situaciones donde tenemos que clamar. ¿Por qué no hacemos un depósito de oración ahora? Cuando digamos, Señor, estoy preparado para lo que tú dispongas. Porque sé que en ese proceso voy a salir fortalecido para ser de bendición a otros. Nuestro Señor Jesucristo me encanta porque cuando les da el modelo de oración a los discípulos, les dice, Padre nuestro. Rompe los esquemas de la sociedad. Ellos veían un Dios lejano, un Dios que castigaba, un Dios que estaba esperando de que se equivoquen para zurrarles. Pero le dijo, no, Padre nuestro. Los que somos padres sabemos cuánto amamos a nuestros hijos, aun si se equivocan. Aun si se equivocan. Por eso es muy importante que sepamos a quién nos estamos dirigiendo. La importancia de decir, no, yo tengo acceso al trono del Padre. Yo pensaba y decía, si yo quisiera pedir una audiencia con el presidente del gobierno,
con el rey, con el alcalde, ¿cuánto tiempo tardarían en dármela? Para charlar con él un momento. ¿Cuánto tiempo tardarían? Y si es que me la diesen, por todos los protocolos, todas las agendas y todo eso. El rey de España. Amada iglesia, nosotros tenemos acceso y no necesitamos cita previa para hablar con el mismísimo y único Dios creador del universo. Ese poder nos ha sido dado. Ese poder nos ha sido conferido. Es importante entender quién está al otro lado. Es nuestro Padre. No es un Dios lejano. Es un Padre que ama. Un Padre al cual ni siquiera le podemos engañar porque Él ya sabe lo que nos sucede. Pero Él anhela que le digamos, papá, esto me sucede. Esto me acontece. Señor, necesito dirección. Necesito de tu guía. Yo sé que tú me puedes ayudar. Hablarle con confianza, con respeto. Él dice que ya lo sabe. Pero es tan bueno que quiere y anhela que nosotros estemos cerca de Él. Y cuando envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros, nos demostró que su máxima prioridad somos nosotros. Tenemos acceso a aquel que es 3 veces santo, aquel que está 3 veces apartado de cualquier contaminación. Es alguien, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nosotros muchas veces dejamos pasar el tiempo. Nos distraemos y no buscamos. Y amada iglesia, Dios responde nuestras oraciones. ¿Lo creemos? Dios responde nuestras oraciones. Te puede decir que sí, te puede decir que no, o te puede decir, espera. Pero responderte responde. Y Él no lo responde siempre. Y en su respuesta siempre hay un propósito. Porque Él no es un padre que lo único que quiere, como nosotros muchas veces somos así, queremos solamente consentir a nuestros hijos. Él quiere que cumplamos el propósito que hay en la vida de nosotros. Él está expectante a escucharnos. Él está anheloso. Yo creo que Él ahí está anhelando que diga, mi hijo me quiere hablar. Cuando yo hacía los primeros pasos, recuerdo que el consejo que me daban, y me sirvió de mucho, es que hay veces que el hecho de no ver a nadie delante tuyo te corta un poco. Me decían, pon una silla delante, porque ahí va a estar sentado Dios. Y puedes entablar esa relación y esa conversación de una manera mucho más fluida. Y es verdad. Y te acercas y le dices, Señor, mi corazón te pertenece. Yo sé que sabes lo que me está sucediendo. Te doy gracias por todo lo que me estás dando, porque al Señor no solamente es pedirle, hay que darle gracias. Eso es de un hijo maduro. Decirle, yo te doy las gracias, Señor. Porque por tu poder maravilloso, yo puedo hoy estar aquí. Dice en Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Su poder actúa en nosotros. Y mediante la oración podemos ser de bendición hacia otros. Y nosotros, a lo mejor me va a decir, vale, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, estaba aquí en la tierra. Y Él se conectaba. Pero a lo largo de la Escritura, amada iglesia, tenemos muchos ejemplos de gente que clamaba al Señor y recibió respuesta. Gente que clamaba y decía, aquí estoy, Señor. Esta situación la pongo delante de ti. Y también tenemos situaciones en las cuales dejaron
de orar al Señor y hubieron consecuencias funestas. Y el Señor en esta ocasión me llevaba a Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Yo creo que la mayoría conocemos esta oración. Pero el Señor en este día nos quiere hablar perfectamente de ese episodio. Dice, Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. En otras versiones dice respetable. Su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Miren esa oración tan cortita. Y el Dios de Israel contestó. Porque así es Dios. Contesta. Muchas de las veces no necesitamos ponernos a dar palabrería y palabrería, sino ser directos. Decir: Señor, esta es mi situación, te necesito. Dice en el relato bíblico, dice, en el comentario bíblico, perdón, dice: en estos relatos él fue más ilustre que sus hermanos. Pertenecía a la misma estirpe y linaje, no tenía la nobleza de nacimiento, ni se distinguía por títulos terrenales. En todos estos aspectos estaba al mismo nivel que sus hermanos. Pero Dios nos dice que él era más ilustre que todos ellos. ¿Y por qué? ¿Saben por qué, amada iglesia? Porque oró, porque sirvió a su Creador, porque vivió para hacer el bien entre los hombres. Por lo tanto, recibió la honra que viene de Dios. Cuando nos sujetamos y nos sometemos a lo que Dios quiere, recibimos esa honra. Dice que él fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Otra versión dice más famoso. Ese es el Dios de Israel, que cuando nosotros doblegamos nuestro corazón delante de Él, Él obra. Y Él te da algo que el hombre no te puede dar. El Señor me hablaba que muchas de las veces el problema que tenemos para no buscar de su presencia, para no orar y no activarnos a lo que Él quiere, son las circunstancias. Dice que Jabes, su madre le puso ese nombre porque nació con dolor. En aquella época los nombres marcaban mucho. Imagínense lo que es a un niño todos los días recordarle que su presencia trajo dolor, que su presencia trajo circunstancias a su madre que ella no quería. A lo mejor incluso se sentía despreciado. A lo mejor él se sentía que no valía. Él se sentía que molestaba. A lo mejor le pasaba eso. Pero él no se dejó llevar por las circunstancias, sino que él oró. Se acercó al Padre. No dejó que le marquen las circunstancias. ¿Cuántas de las veces nosotros a lo mejor esa circunstancia te está impidiendo acercarte a Dios? A lo mejor esa falta de trabajo, dices: no, tengo que salir a buscar, y sales desaporado. O esa situación en tu casa en la cual hay riñas, hay mal ambiente. No quieres, no deseas buscar en Dios la paz, la tranquilidad, la renovación. Jabes no se quejó ni se amargó por el nombre que le pusieron. Él clamó al Dios de Israel. ¿Cuántos de nosotros podemos clamar hoy al Dios de Israel? Todos podemos clamar. Muchas de las veces las circunstancias que hemos vivido aquí mismo, al inicio de nuestras vidas, aquí cuando hemos venido a España, a los que hemos emigrado, a lo mejor nos han tratado mal. Pero hoy es tiempo de sacudirnos de todo ello y decir: Señor, yo quiero, anhelo
buscar de tu presencia. No quejarnos por las circunstancias, sino en lugar de quejarnos, tenemos que clamar y actuar. Porque obedecer las leyes del Señor requiere humildad, requiere responsabilidad y sumisión. Amada iglesia, muchas de las veces nosotros no podemos decir, Jabes fue rotulado, fue marcado por cómo vino al mundo. Y ese alejamiento muchas veces que nosotros tenemos por las circunstancias nos lleva, por ejemplo, por falta de recursos, cualquier trabajo dejamos que nos absorba y entonces ya no oramos. Eso es lo que el enemigo quiere. Que en medio de las circunstancias cojas cualquier cosa. Muchas de las veces de problemas en el hogar. Dejamos de orar y elegimos el camino fácil, a lo mejor el divorcio, no buscar ayuda. Muchas de las veces frente al mismo pecado decidimos huir para no rendir cuentas o no admitir que necesitamos ayuda. El enemigo quiere que seamos eso. Cuando nos equivocamos o cometemos errores, corramos. Pero cuando nosotros nos equivocamos, pecamos, porque nadie está libre de pecar, lo primero que tenemos que hacer es correr a los pies del Padre y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué. Y luego pedir ayuda a tu líder y decir, mira, estoy viviendo esta situación, esta guerra, esta lucha, no me está permitiendo acercarme a Dios. Y Dios va a traer sanidad. Y muchas de las veces, también, amada iglesia, las circunstancias, oramos, pero también tenemos que ser sabios. Yo puedo orar y decir, Señor, mi situación económica está difícil, ayúdame. Pero si yo no soy fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, el Señor puede hacer algo. Por misericordia lo puede hacer. Pero si yo también las leyes naturales las quiero, las leyes naturales y espirituales, no las respeto, porque todos sabemos la ley de la siembra y la cosecha. Yo puedo empezar a orar, Señor, yo quiero tener larga vida, pero si no honro a mis padres, la voy a tener. Oro por mi matrimonio, pero si yo a mi esposa la trato mal. En medio de las circunstancias yo tengo que ser sabio y decir, no, Señor, yo quiero que tú obres y actúes en mí. Porque esa comunión que yo busco en el Señor me va a cambiar. La oración nos cambia. La oración trae revelación. Porque si no, no es una oración de corazón. Porque ahí el Señor se revela en nuestras vidas. Porque la verdadera oración es conforme a la palabra del Señor. Y respetamos lo que Él dice. Vemos como Jabes le rogó al Dios de Israel para que lo que vemos en lo natural, Él enseñó que podemos llevarlo a lo espiritual. Él estaba destruido a lo mejor por dentro. Pero el que dijo, bendíceme, le dijo. Y es algo tan maravilloso que dice en la Escritura que nosotros podemos pedir. ¿Podemos pedirle al Señor? El Señor está anhelando que le pidamos. Dice en Mateo capítulo 7, versos del 7 al 11, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? Los que somos padres, ¿les damos una piedra a nuestros hijos? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? El Señor Jesucristo dice, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos,
cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. A pesar de las circunstancias tenemos que creerle a Dios y seguir llamando. Eso es el secreto de la oración, la constancia. La constancia. Señor, aquí estoy. Vengo por la bendición. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Necesito tu bendición. Porque el Señor es un Dios de pactos. Él, dice en el verso 10, dice, Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Jabes no pidió solo la bendición para él. Él pidió que se extendiera. ¿Por qué? Porque quería ser de bendición a otros. No fue una oración egoísta. Fue una oración en la que dice, Señor, bendíceme, que yo quiero ser de bendición para otros. Señor, mis dones y talentos los quiero poner al servicio de la iglesia. Señor, yo no me guardo la bendición porque quiero darles a otros. Y vemos cómo el Señor cumple sus promesas, porque dice en Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Jabes pidió extender el territorio y vemos como Dios en Isaías nos dice, extiéndete, extiéndete. Él no nos quiere chiquitos. Él no nos quiere llegando a final de mes a tirones y a jalones. Él nos quiere bendecir grandemente, pero cuando nosotros queremos ser de bendición para otros. Hoy nos pedían que podamos ser de bendición para esos adolescentes que quieren ir. Los viernes por la tarde da un gusto, un gozo venir aquí. ¿Cómo vienen los chicos? Y se ven sus rostros el hambre que tienen de Dios. Yo creo que entre todos podemos bendecir esas vidas. No sé cuántos quedan por ir. Pues nosotros como iglesia creo que podemos ser de bendición para otros. Porque esos retiros marcan la vida de los jóvenes. La pastora nos lo dijo, que su vida quedó marcada por un retiro. Y vemos cómo se multiplicó esa bendición. Ella fue ese retiro. Y hoy hay tantas iglesias con las cuales Dios la ha usado para que el reino de Dios se extienda. Así que no seamos escasos y podamos ser de bendición para otros. Porque el Señor, cuando nosotros le pedimos ser de bendición a otros, porque yo no quiero, Señor, bendíceme, dame para mí. Yo tengo que tratar de decir, Señor, yo quiero ser bendecido para glorificar tu nombre, no para la vanagloria mía. Yo hago mal si digo, no, yo quiero ser bendecido y la bendición yo me la guardo. Y sigue diciendo Jabes, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Él no quería ser bendecido y apartarse de la presencia de Dios. Muchas de las veces oramos, Señor, necesito un trabajo. El Señor bendice con el trabajo y no volvemos más. Señor, restaura mi matrimonio, restaura mi vida, ayúdame en esta situación. El Señor restaura, el Señor sana, el Señor hace todo y nos olvidamos de Dios. Es decir, queríamos el milagro, queríamos la bendición, no al Dios de los milagros. Y Jabes, la oración que hizo es, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Él buscaba la presencia del Señor que le acompañara siempre. Como dijo Moisés en Éxodo 33,
Y Moisés respondió, si tu presencia no es de ir conmigo, no nos saques de aquí. De ahí la importancia de decir, Señor, yo me levanto y busco tu presencia. Y yo no salgo de mi casa si tu presencia no va conmigo. Porque tú eres el hacedor de mi vida. Porque tú eres mi guardador. Porque yo ahí fuera me voy a enfrentar a muchas situaciones y si tú no estás conmigo, no voy a ser capaz de enfrentarlas. Eso habla de dependencia. Eso habla de decir, no, Señor, yo quiero estar conectado contigo. Su mano de poder no me abandona porque busco estar conectado con Él. Su Santo Espíritu me ministra a cada momento. En cada circunstancia, mi boca habla verdad, puesto que mi comunión con Dios me llena. Busco mediante mi relación constante, mi oración diaria y la lectura de la palabra, hacer que mi vida sea un testimonio fiel de que Él habita en mí. No puedo decir soy hijo de Dios, soy cristiano, cuando yo no soy consecuente con mis actos. Y el Señor habló algo que nos deja esta palabra muy clara. En Lucas 6:45 dice, el que es bueno lo es en su interior y habla lo que tiene allí. De igual manera, el malo es lo que en su interior y habla lo que tiene allí. Porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Cuando cogemos las olivas y las metemos a presión, ¿qué sale? Sale su jugo, ¿no? Sale el néctar. Cuando nosotros estamos sometidos a presión, ¿qué es lo que sale de nosotros? Si ahora mismo alguien viene y te busca confrontación, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que hablamos? Si te tropiezas y te caes, ¿qué va a salir de nuestra boca? La palabra es clara. De la llenura del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que abunda hoy en nuestros corazones? Dios quiere que nosotros seamos llenos de su Santo Espíritu para ser de bendición a otros. Y dice Jabes, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Jabes le pidió que le cuidara del mal y que no recibiera daño. Seguramente le utilizó esta expresión en alusión a su nombre, el cual significa dolor. Señor, permíteme no tener este dolor que mi nombre implica, que ese y que mi pecado merece. Jabes pedía que le librara de toda dificultad, que no le cause dolor. Pero muchas veces esa protección que necesitamos nosotros es decirle, Señor, protégeme, que mi vida no caiga en orgullo, en soberbia, en avaricia. Porque muchas veces cuando somos bendecidos, y eso es seguramente lo que oraba Jabes, muchas veces somos bendecidos y caemos en ese orgullo, en esa avaricia, en esa prepotencia. Debemos de estar constantemente diciendo, Señor, líbrame del mal. En Proverbios capítulo 30, versos 8-9 dice el Señor, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Y entonces vemos cómo nosotros podemos cada día recibir lo justo del Señor y estaremos caminando conforme a lo que Él quiere. Porque muchas de las veces, cuando somos muy bendecidos, nos pavoneamos. Tenemos que orar, Señor, que yo no pierda la humildad, que yo no pierda mi comunión contigo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de humildad
de amor por el necesitado, por amor por el desvalido. En toda circunstancia buscó bendecir. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Vemos y sabemos que Dios está dispuesto a contestar. Pero vemos la oración de Jabes. Una oración en la cual él, ¿qué decía? Bendíceme y extiende mi territorio. Líbrame del mal. ¿Qué quiere decir? Yo anhelo ser bendecido, pero no para ir por libre, sino para ser de bendición. Y la escritura en 1 de Juan, capítulo 15, verso 14 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. Dice, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos lo que Él le agrada. ¿Y cómo le tenemos que pedir al Señor? Conforme a su palabra. Conforme a lo que Él nos dice en la Escritura. Y eso requiere de una búsqueda constante para orar conforme a lo que dice su palabra. Dice, el comentario bíblico dice, si asumimos el carácter y la conducta de Jabes por la opinión dada por el caldeo, no solo lo veremos como un hombre piadoso y cuidadoso, profundamente interesado en beneficio de sí mismo y su familia, sino que lo veremos como un benevolente hombre, trabajando por el bienestar de los demás y especialmente por la instrucción religiosa de los jóvenes. Fundó escuelas en las que enseñó a la generación joven y en ascenso conocimientos útiles, especialmente el conocimiento de Dios. Tuvo discípulos divididos en 3 clases que se distinguieron por su fervor en el culto a Dios, por su docilidad en escuchar obedientemente y atesorar los consejos e instrucciones de sus maestros, y por su profunda piedad a Dios al dar frutos del Espíritu, el Espíritu de profecía, es decir, de oración, súplica, reposó sobre ellos. Eso es lo que Dios tenía. Eso es lo que Dios quería. Y amada iglesia, el Señor me hablaba fuertemente de algo. Como decía hoy Alison, que recordemos todo lo que el Señor ha hecho. Pero en Apocalipsis 2:4 el Señor me llevaba y decía, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni me aman entre ustedes como al principio. Dice, tengo una queja en tu contra. Pero, ¿ese pero qué quiere decir? Le decía a la iglesia de Efeso que todo estaba bien, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni me aman entre ustedes como al principio. Nuestro primer amor. Cuando querías pasar horas y horas, queríamos y anhelábamos pasar horas y horas con Él. Cuando recién nos convertimos y devorábamos la Biblia. ¿Qué es lo que nos está pasando? El Señor dice, tengo una queja en tu contra, una. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Debemos buscar volver a ese primer amor. A cuando nuestra prioridad era Él. A cuando levantábamos esa oración por todo. Cuando cumplíamos, orábamos sin cesar. Si veíamos un enfermo, no nos importaba, te lanzabas a orar. ¿Por qué? Porque tu fe creía y decía, no, yo creo en el Dios de milagros. Y hoy a lo mejor empezamos a hacer oraciones del tipo, bueno, si Dios quiere. La escritura es clara, dice, oraréis por los enfermos y ellos sanarán.
Amada iglesia, nos falta activarnos a la fe, accionarnos a lo que el Señor dice, a volver a ese primer amor que conquista al mundo. El mundo está pidiendo soluciones. Aquí están. ¿Quiénes la tenemos? Nosotros, sus hijos. Pero requiere que salgamos de nuestra zona de confort. Requiere que digamos: no me conformo con el culto del domingo, yo quiero más. Quiero levantar mi altar diariamente y poner esa leña cada mañana para que seas tú, Señor mío y Dios mío, el que me habla, el que purifica todo lo que he hecho y me direcciona en pos de lo que tú quieres darme. Una iglesia que se acciona. Una iglesia que hoy ve que su hermano no ha venido y le llama y le dice: hermano, ¿qué te ha pasado? No te he visto, te echo de menos. Vamos a orar. Vamos a declarar que las circunstancias no son las que van a gobernar, sino la palabra de Dios, la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, que dijo: hágase tu voluntad. A veces esa voluntad no nos gusta, pero esa voluntad es perfecta. Y eso es lo que requerimos. Nos ponemos en pie, por favor.